Canal 3, el Super Canal presenta hoy un momento lleno de historia y orgullo. Nos reunimos para celebrar un hito trascendental, los 500 años de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Un tributo de la televisión guatemalteca en una noche para recordar, una noche para honrar. Comencemos este viaje histórico. La televisión guatemalteca, la única con derecho a recordar, acompaña y celebra con la ciudad de Santiago 500 años de existencia. Ciudad de sueños y leyendas, esperanza y resistencia. Santiago de los Caballeros es vida que late en cada piedra, en cada flor, en cada sonrisa de su gente. Sus 500 años son un poema eterno, escrito con lágrimas y risas, sombras y luces. Las campanas de sus iglesias cuentan relatos de fe y devoción que la televisión guatemalteca ha mantenido vigente por más de 40 años, proyectando sus manifestaciones religiosas de cultura y tradición. La televisión guatemalteca muestra con alegría 5 siglos de su historia en una producción sin precedentes. 2 transmisiones dedicadas a evidenciar los valores y abolengo que la hacen eterna. Antesala a la magna celebración de su nacimiento, recordando con orgullo el pasado y viendo el futuro con valentía y amor. Esencia de Guatemala, un país eterno y siempre joven, a través de la televisión guatemalteca, la única con derecho a recordar. En el Valle Fértil, rodeada de volcanes y mecida por el murmullo de sus ríos, yace la eterna ciudad Santiago de los Caballeros. Con 500 años de vida e historia, su esencia resplandece como un tesoro oculto, destilando siglos de recuerdos y anhelos en cada adoquín de sus calles empedradas. Fundada bajo el manto de los conquistadores, Santiago de los Caballeros se erige como un símbolo de fortaleza y belleza, una joya colonial en el corazón de América. Sus edificios barrocos, testigos de épocas gloriosas y de devastadores terremotos, son poemas de piedra que narran la historia de un pueblo que siempre resurge de sus cenizas. Las ruinas majestuosas, vestigios de una grandeza pasada, se yerguen con dignidad, recordándonos que la belleza puede persistir incluso en la fragilidad. Los mercados con sus colores y aromas celebran la riqueza cultural que ha florecido a lo largo de los siglos, un mosaico de influencias que se han fundido en una identidad única. En sus calles y plazas, en sus cielos y montañas, Santiago de los Caballeros sigue tejiendo su historia. Una historia que, como un río sereno y poderoso, fluye hacia el futuro con la misma pasión y belleza que ha marcado su pasado. La Fundación de Santiago de los Caballeros de Guatemala, aquí en Izimché, donde todo empezó, es un relato fascinante de mucha valentía y de la mezcla de 2 culturas que marcaron el destino de toda una nación. Acompáñanos a partir de este momento a un viaje por el pasado para explorar acontecimientos históricos que llevaron a la creación y posterior traslado
de esta emblemática ciudad. Rodeado de bosques que le da un ambiente fresco. Estas son las ruinas de Izinché, una huella imborrable del reino cachiquel. Se calcula que en 1460 ya era una ciudad muy importante. Sus sólidos muros desafiaban el paso de los siglos y el silencio que nos envuelve aquí nos deja apreciar la grandeza de su cultura y la organización de su pueblo hace más de 500 años. Hablar de Izinché también es evocar la fundación de la primera capital de Guatemala, un 25 de julio de 1524, en la festividad del apóstol Santiago, bajo cuya advocación fue puesta la naciente ciudad. El 25 de julio de 1524, justo este valle hermoso y majestuoso, rodeado de montañas y de una rica vegetación, se funda la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, justo en los linderos de Izinché, capital del reino cachiquel. Esta ciudad se erige como un símbolo del encuentro del mundo indígena y los conquistadores españoles. Unos años más tarde se convertiría en la capital de la Capitanía General de Guatemala. Pedro de Alvarado, el famoso conquistador, establece esta ciudad en este sitio estratégico por su ubicación y la hermosa belleza de esta vegetación que nos sorprende a todos. Finalizada la primera etapa de sometimiento militar de los habitantes de la región, el capitán español don Pedro de Alvarado hace su ingreso a la ciudad fortaleza de Izinché, capital del señorío, para someter a los habitantes que habían sido los que habían facilitado la entrada de los grupos españoles a esta región. La memorable tarde del 25 de julio de 1524 se funda la ciudad de Guatemala, eligiendo y estableciendo jurídicamente los cargos de alcaldes, regidores y gobernador, dando así inicio a la vida de nuestra Civitas Mater, que en este año cumple 500 años de haber sido fundada en un hecho único e irrepetible. La situación por la que es elegida esta ciudad de tipo fortaleza para fundar la ciudad de Guatemala es por el sitio naturalmente adverso, la defensa que provee el espacio alrededor de la ciudad con los corredores llamados Nimsihuán, que van a darle a la ciudad la posibilidad de ser defendida ante el asedio de un enemigo incipiente que pudiera alterar la vida de la nueva ciudad de Guatemala. Es importante hacer notar que cerca de este espacio corre un río, un cauce de agua dulce que permitiría el abasto de agua para los habitantes de la ciudad conforme la normativa de las leyes de Indias, que para los señores que contaban con capitulación obligaba en principio a que rápidamente se fundaran ciudades españolas para generar el control de la sociedad, para iniciar el proceso de evangelización y sobre todo para establecer el dominio que se ejercería en la región a través de las instituciones legalmente establecidas el 25 de julio de 1524. Izinché es un ejemplo de la avanzada civilización maya en su periodo clásico postardío. Dividido en 4 sectores, cada uno reflejando los puntos cardinales con su centro ceremonial, sus templos y sus palacios. Los cachiqueles eran excelentes agricultores, sobre todo del maíz, que le da incluso el origen al nombre de este lugar, Izinché, lugar de plantas de maíz.
y también su origen según el libro sagrado del Popol Vuh, los auténticos hombres de maíz. También eran excelentes comerciantes que decidieron construir un lugar que reflejara su íntimo contacto y conocimiento con la naturaleza. De hecho, Izimché está rodeada de barrancos que le daba esa defensa natural. Así las cosas, Pedro de Alvarado y sus hombres, maravillados de la civilización y también de lo que encontraron, decidieron establecer aquí un nuevo centro de poder. Nos encontramos de pie en los espacios fundacionales de nuestra querida Guatemala, nombre histórico que la ha acompañado durante 500 años en sus distintos asentamientos. Las características de este espacio fundacional nos hacen de alguna manera reflexionar sobre el nombre que los tlaxcaltecas que llegan a este lugar con los españoles le dan a nuestra ciudad. Nuestro entorno, la naturaleza que nos rodea, es una alegoría al nombre de la ciudad, Guatemala, Guatemalán, el lugar rodeado de árboles. Es una ciudad que va a ser construida en un espacio en el que la naturaleza permite el concepto de defensa que tenían los habitantes y constructores de esta ciudad al ubicarla en un espacio que naturalmente provee esas defensas. Debemos recordar que cerca de aquí hay una serie de nacimientos de agua que van a desembocar a lo que hoy conocemos como el río Madre Vieja. Las distintas estructuras de piedra que caracterizan esta ciudad van a ser un elemento que va a hacer referencia al estado de la sociedad que las va a producir. Se abandona ya la característica del periodo clásico de las grandes urbes ornadas por grandes templos monumentales y vamos a observar en este sitio arqueológico una serie de construcciones que tienen una característica de defensa, es decir, una estructura militar que es aprovechada por los españoles que en este lugar van a fundar la ciudad, pero que rápidamente van a entrar en conflicto con los constructores que hacia finales del siglo XV son los que tienen en este lugar la capital de su señorío y va a iniciar otra etapa militar que va a concluir hasta el año 1535. El destino de la ciudad va a estar marcado y por esos conflictos que surgen entre cachiqueles y españoles, en agosto de 1524 la ciudad es destruida por los ejércitos españoles que van a tener asiento real en la ciudad de Tecpan. Mientras tanto, este lugar nos ofrece la principal característica histórica de la ciudad a 500 años de su fundación. Izimché es el nombre que tiene el espacio en donde surge la ciudad de Guatemala y que va a ser el germen que hace brotar la historia de nuestro país y de nuestra ciudad, Guatemala. Al principio, los conquistadores españoles y los cachiqueles intentaron coexistir en un ambiente de cooperación y confianza. Los españoles admiraban la belleza cultural y la estructura de Izimché, buscando alianzas para consolidar el dominio en la región. Sin embargo, el trato desigual sembró la desconfianza y los cachiqueles se levantaron contra los españoles. El rompimiento definitivo entre españoles y cachiqueles obligaron a que Pedro de Alvarado reconsiderara y reflexionara sobre la conveniencia de mantener la presencia española en Izimché. Y aunque el lugar ofrecía muchas ventajas, la rebeldía, las amenazas, la falta de armonía con los indígenas hicieron que los conquistadores pensaran y buscaran un lugar mucho más seguro. Y es que el orden, la paz, eran absolutamente necesarias y cruciales para el éxito de la colonia. La fundación que se produce en este lugar el 25 de julio es el hecho jurídico de institucionalización de una villa de ladinos con el nombre de Santiago, que rápidamente sería elevada a la categoría de ciudad. En ese momento fundacional debería de haber existido la presencia de un escribano que tomara nota
que redactara el acta de fundación y la presencia de un religioso, en este caso el capellán de los ejércitos españoles, el fraile franciscano Juan Godínez, quien va a celebrar en este lugar el 25 de julio de 1524 la misa fundacional, que va a tener como referente religioso el inicio de la evangelización que se iba a producir en esta parte del sur de Mesoamérica. Como parte de las normativas de las leyes de Indias, debía colocarse en el espacio en donde la ciudad española superpuesta en una ciudad que habían construido los primeros habitantes de este sector y que iba a tener como característica el sitio de la impartición de la justicia, iba a ser la instalación de una viga de madera al centro de la plaza, un rollo o picota en donde quienes no cumplieran las normas establecidas por las autoridades, las nuevas autoridades españolas, serían sometidos a un castigo físico. A raíz de esto, la imposición de un tributo en oro exagerado, es decir, requerido de una manera violenta, va a ser lo que va a motivar las primeras desavenencias y a romper el acuerdo que se había pactado entre el ejército español, los tlaxcaltecas y los habitantes de esta ciudad cachiquel, motivando que salieran en agosto de 1524 los habitantes de una forma a hurtadillas o a escondidas sin que los gobernantes y los soldados españoles se percataran de ese abandono de la ciudad, iniciándose una diáspora que llevaría al ejército español y a la ciudad instituida jurídicamente el 25 de julio de 1524 a asentar temporalmente en Tecpan para buscar un nuevo espacio hacia el sur que se concretaría meses más tarde al llegar al Valle de Almolonga, en donde el 22 de noviembre de 1527, por derecho de conquista, es decir, de manera violenta, al someter a los últimos cachiqueles que en ese sector habitaban, va a producirse la ceremonia de un nuevo asiento de la ciudad, que el cronista, el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, califica con el adjetivo de ciudad viajera, por esos constantes traslados que tuvo en un hecho único en Hispanoamérica, Guatemala, la ciudad viajera que tiene 4 asientos en su historia de 5 siglos de antigüedad. Hemos recorrido un buen trecho de este programa especial que la televisión guatemalteca les ofrece con mucho amor y con mucho cariño y con el interés de que conozcamos nuestra historia. Y acerca de Santiago de los Caballeros de Guatemala, una joya eterna, nos falta mucho aún por descubrir. Así que volveremos después de esta separación corta, pero necesaria. Continuamos con este programa especial Santiago de los Caballeros de Guatemala, una joya eterna. Y estamos en el Valle de Almolonga, aquí donde continúa la historia tras un breve asentamiento de la primera capital del reino en Isimché, que por diversas circunstancias tiene que trasladarse precisamente a lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Todo a los pies y a las faldas del volcán Unapú, que hoy todos también conocemos como el volcán de agua de mucha admiración, pero que en su momento vino a cambiar la historia con un acontecimiento trágico que vamos a narrarles más adelante. El 22 de noviembre de 1527, después de años de conflicto, los españoles decidieron trasladar la ciudad al Valle de Almolonga.
Este nuevo sitio ofrecía un clima templado y tierras fértiles, ideales para la agricultura y el asentamiento. Además, su ubicación proporcionaba una mayor defensa contra posibles ataques indígenas y permitía una mejor organización urbana según los estándares europeos. En el Valle de Almolonga, en el segundo asentamiento de Santiago, los españoles empezaron a construir una ciudad que llenara sus aspiraciones y sus ideales. Levantaron templos, iglesias, monasterios, edificios gubernamentales. Poco a poco, esta ciudad se convertiría en el centro de las actividades de la vida política y religiosa. La disposición de la ciudad con sus calles rectilíneas y sus plazas amplias permitían el control y la administración de la colonia. El conflicto que inicia el 30 de agosto de 1524 va a tener un momento culminante el 22 de noviembre de 1527, cuando en esta parte del sur, en los límites de la nación cachiquel, el gobierno y ejército español van a tener un enfrentamiento para reclamar por derecho de conquista el territorio en donde se asentaría la ciudad por segunda vez. Hoy lo conocemos como Ciudad Vieja. En aquel entonces, los habitantes lo llamaban el Valle de Almolonga y tenía como referencia una fuente y, junto con esta fuente, abundantes núcleos de donde nacía agua proveniente de las montañas cercanas, pero particularmente del volcán Hunahpu, al que llamaban Fuente de Bulburyá. Todos estos elementos van a ser de interés para las personas que van a determinar y a tomar la decisión para que la ciudad se asiente aquí y finalmente aquellas instituciones legales y jurídicas que habían servido para la fundación de la ciudad en Isimché el ya lejano 25 de julio de 1524, 3 años después, van a tener en este lugar su sede. Va a empezar a edificarse la ciudad como correspondía a los tratados eminentemente renacentistas marcados por Felipe II. De una plaza central, las calles tiradas a cordel, la ciudad al estilo de Damero, con calles rectilíneas, sería aquel primigenio trazo de lo que sería la ciudad de Santiago de Guatemala en este valle. Pero tenemos que mencionar que en realidad la decisión se va a tomar para asentar en este valle la ciudad debido a que aquí hay una encrucijada de caminos. Hacia el norte está el camino que lleva a Chimaltenango y en consecuencia hacia México. Hacia el sur, la Mar del Sur, que iba a ser el espacio en donde se iba a concretar el deseo de don Pedro de Alvarado de construir una flota que lo llevara a la isla de las especies, finalmente al Perú, a donde llega, llevando habitantes cachiqueles y también mexicanos que van a residir en este valle. De tal manera que el último de los caminos, que es hacia el este, conduciría a los habitantes de la ciudad de Santiago en este valle hacia el altiplano central, en consecuencia a lo que sería el Valle de las Vacas, desde donde se tendría acceso al Golfo Dulce, que sería la forma de llegar a Europa a través de ese camino real en lo que conoceremos como el Golfo Dulce en Izabal. Se dominarían de esa manera entonces las dos costas, la de la Mar del Sur y la de la Mar Atlántico, para cumplir con el proyecto de colonización traído por los españoles en nombre de su majestad el rey Don Carlos. En el Valle de los Sueños, en el apacible valle donde el verde era eterno y el canto de los pájaros resonaba como una sinfonía divina, se erigía la majestuosa ciudad de Santiago de los Caballeros. Fundada con el fervor y devoción, esta ciudad era un reflejo del amor y la armonía entre los hombres y la tierra.
donde cada amanecer era una promesa de esperanza y cada atardecer un susurro de paz. El murmullo del coloso, el volcán de agua, conocido por los antiguos como Hunahpu, dominaba el horizonte, su presencia imponente y serena, un guardián silencioso del valle. Durante siglos, el coloso permaneció en calma, su cumbre envuelta en nubes y su falda abrazada por la vida que florecía a su alrededor. Pero en su silencio, el volcán albergaba un poder inmenso y una furia dormida. La noche de la tragedia era una noche como cualquier otra. El cielo estrellado y la brisa suave acariciando las casas de la ciudad. Sin embargo, en el corazón de Hunahpu, una tormenta silenciosa comenzaba a despertar. Un rugido profundo, como el lamento de un dios olvidado, resonó en el valle y los habitantes de Santiago de los Caballeros miraron hacia el volcán con temor y asombro. El llanto de la tierra, de repente, la calma fue reemplazada por un estruendo ensordecedor. La tierra tembló y el volcán, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de estabilidad, se desbordó en una erupción catastrófica. Un torrente de lodo y agua descendió furiosamente por las laderas, arrastrando vidas y viviendas. La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en Almolonga floreció en muchos aspectos. Sin embargo, su estabilidad se vio interrumpida el 11 de septiembre de 1541, cuando una serie de erupciones volcánicas y un alud del que todos hablan echó por tierra los sueños y también la vida de muchas personas, entre ellas la de la viuda de don Pedro de Alvarado, Beatriz de la Cueva, y sus doncellas. Lo que obliga entonces a todos a pensar en una nueva reubicación, que sería el tercer asentamiento de Santiago de los Caballeros. Extraordinarios sucesos habrían de incidir en la tranquilidad de vida en el Valle de Almolonga. Alvarado, el enviado de Cortés y conquistador de Guatemala, habría de conseguir algunos privilegios por su decidida incursión en el territorio sembrado de diversos reinos de ancestro maya. Tonatiuh, como le nombraron los indígenas, habría enfrentado a los maya quichés en el occidente, a los maves y también a los tutugiles, penetrando hasta el altiplano, territorio cachiquel. El asentamiento en Almolonga, nombrado Santiago de los Caballeros, era una clara advertencia que el poder español había conseguido su objetivo. En el remoto rincón de Almolonga, una noticia resonó como un eco sombrío entre los muros ancestrales. Doña Beatriz de la Cueva, con su corazón palpitante, recibió el amargo anuncio de la muerte de Pedro de Alvarado, que había conquistado su alma con su bravura y su amor inquebrantable. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, reflejando el dolor profundo que invadió su ser. Con determinación impetuosa, decidió transformar su dolor en un tributo visible. Ordenó que cada pared y cada muro de su hogar se vistieran de negro como una manta oscura que abrazaba su pena. El color del luto se extendió por las calles, envolviendo la ciudad en un velo de tristeza que resonaba en cada esquina, en cada susurro del viento que parecía gemir con ella. Pero el destino cruel y caprichoso aún no había lanzado su última afrenta. Desde las profundidades de la tierra, el volcán Hunahpu rugió con ira. Una furiosa correntada de agua surgió con furia sobre el valle de Almolonga, desatando un torrente de lodo y piedra que arrasó con todo a su paso. La tierra tembló bajo el peso del desastre
mientras que las aguas tumultuosas inundaban los campos y sepultaban los sueños de quienes ahí habitaban. Era el caos y la desolación. El cielo parecía llorar con ellos, cada lágrima un eco del dolor infinito que embargaba sus corazones rotos. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza brillaba. Las manos unidas, los sobrevivientes se alzaron con valentía para reconstruir lo perdido, honrando el legado de aquellos que habían caído. Así, entre el lamento de las campanas y el susurro de las historias olvidadas, Santiago de los Caballeros de Guatemala se alzó nuevamente, testigo de la fuerza del amor, la tragedia y la resiliencia humana. El desastre de Almolonga es el recordatorio de la imponencia de la naturaleza y la fragilidad de los asentamientos humanos. Sin embargo, también demostró la resiliencia y la determinación de los habitantes, quienes a pesar de la tragedia se levantaron para reconstruir sus vidas en otro lugar. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la ciudad y la región. En el sitio en donde se ubica actualmente la iglesia de San Miguel de Escobar, una milpa que surge después de 1541, va a ser el punto de donde va a surgir la ciudad que se intenta construir en este lugar. Debemos recordar que estando la ciudad en este sitio, el rey Carlos I y V del Imperio Sacro Romano Germánico, por diseño hecho por la reina Juana, va a otorgar las armas a la ciudad, que hoy siguen siendo el escudo municipal de la ciudad de Guatemala. Aquí van a ocurrir también los primeros momentos del mestizaje entre los esclavos cachiqueles y afrodescendientes, esclavos y naboríos que ya van a formar parte de la sociedad que va a habitar en este incipiente asiento de la ciudad, que va a llegar a su fin el 11 de septiembre de 1541, cuando el volcán Hunahpu, como se llamó hasta ese momento, deja caer un gran aluvión de agua y lodo que va a sepultar esa parte de la ciudad en donde habitaban precisamente los mestizos, destruyéndola, quedando únicamente este sector de la ciudad intacto en donde habitaban los que, según Christopher Lutz, eran los de la casta de los mexicanos. Para los habitantes de este lugar era contraproducente trasladarse al nuevo asiento elegido, que bien a través del Cabildo de octubre era el Tianguecillo, 15 kilómetros de este lugar hacia Chimaltenango, lo cual afortunadamente se desistió para escoger el Valle del Panchoy cercano, a donde en un lapso de 2 años se trasladó la ciudad, concluyendo el mes de junio de 1543, cuando el Cabildo se reúne y los cabildantes realizan su primer reunión, quedando asentada la ciudad de Santiago en ese año en el Valle del Panchoy, que antes había servido para las milpas y que satisfacían la necesidad material y de alimentos de los habitantes de la ciudad. La traslación de la ciudad a aquel valle va a determinar que se mantenga el dominio de la región y, por supuesto, que se dé inicio al proceso de evangelización que se concretaría en la ciudad de Santiago, en el Valle del Panchoy, desde donde irradiaría la cultura, desde donde irradiaría la educación, la religión y desde donde se llevaría la reproducción mecánica de las ideas a través de la presencia de la primera imprenta en el Istmo, en la ciudad de Santiago, en el Valle del Panchoy. Estos factores van a ser determinantes para que se tome la decisión de trasladar la ciudad a un tercer asiento, continuando con esa actitud errante de la ciudad viajera que estará a punto de llegar a sus 500 años el próximo 25 de julio del año 2024.
de Ciudad Vieja en el Valle de Almolonga, marcamos una pausa y volveremos de inmediato con este fascinante programa. Quédese con nosotros. En los verdes montes de Antigua Guatemala, donde la historia y el tiempo se entrelazan, se alza San Juan del Obispo con gracia, testigo de leyendas y de hazañas. En sus callejuelas empedradas y antiguas resuenan ecos de tiempos olvidados, cuando el pueblo indígena y los conquistadores forjaron un destino compartido y sagrado. San Juan del Obispo, tierra de cosechas doradas, donde el maíz baila con el viento matinal y las manos laboriosas de sus hijos tejen historias de honor y arraigo ancestral. En cada esquina, una iglesia centenaria, donde las campanas cantan al atardecer y la fe se funde con la luz de las velas en un rincón bendito del cielo y la tierra. San Juan del Obispo, oasis de paz y calma, donde los susurros del pasado susurran a las montañas que se abrazan con su majestad, a quienes buscan refugio en su soledad. Así, San Juan del Obispo, con su encanto singular, permanece como un faro en el horizonte, guiando a sus hijos con amor y devoción por senderos de historia y tradición, monte adentro. Entre las verdes colinas que rodean Antigua Guatemala, nos hemos trasladado de Ciudad Vieja a San Juan del Obispo, una hermosa aldea con una vegetación exuberante conocida hoy día como la Tierra del Níspero y en su momento como la tierra del primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, que llegó en el siglo XVI con la finalidad de evangelizar, pero también educar a la población y particularmente a los niños. Y desde entonces, San Juan del Obispo se convirtió en un centro de atracción espiritual, pero por supuesto educativa y cultural. Un hecho trascendental para la América hispánica y para la Iglesia va a ser la consagración del obispo, única en el continente, en manos del gran vidente del Tepeyac, Fray Juan de Zumárraga, quien ordena al licenciado Marroquín en 1534, creando con su consagración episcopal la Iglesia de Guatemala. Desde su perspectiva como pastor, realiza la primera visita pastoral a todas las diócesis y a todas las parroquias en los pueblitos pequeños, recorriendo caminos de terracería, acompañado de un intérprete, teniendo la característica de ser aquel religioso que únicamente se alimentaba con maíz tostado, pero que visitaba a los fieles de su grey para conocer su realidad, tendiendo un lazo entre aquella ciudad que había sido el centro desde donde se había generado la creación de la iglesia y los fieles que ahora la integraban en ese hecho, como dije antes, trascendental para la historia de la América hispánica. El padre Marroquín, además, tiene un gran sentido humanista, ya que va a influir en la creación de los grandes colegios mayores para la educación de personas que van a incorporarse no solo a la nueva fe, sino que también a las distintas artes y oficios, para promover la creación y la generación de grandes espacios que posteriormente darían paso
a la primer casa de estudios superiores universitarios, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que aunque llega a ser una realidad un siglo después de su muerte, con el auspicio de uno de sus grandes mecenas, el correo mayor don Pedro Crespo Suárez, es un mérito del padre Marroquín y de su influencia en la sociedad y sobre todo en la feligresía que ahora pastoreaba para que tuviera ese gran crecimiento educacional y la ciudad de Santiago de Guatemala fuera el foco desde donde irradiara la cultura al resto de la región y en el istmo centroamericano. De esa manera, desde su palacio, desde su residencia, tenía una manera de observar cada una de las iglesias y de las moles conventuales que iban a surgir en el nuevo y tercer asiento de la ciudad de Santiago de Guatemala, en el Valle del Panchoy, que llegaría a tener la presencia del Santísimo Sacramento la tarde del jueves de Corpus del año 1543, cuando con una procesión extraordinaria a pie desde el abandonado asiento de la ciudad vieja en Almolonga, traen al Santísimo Sacramento en procesión para entronizarlo en el lugar en donde posteriormente sería edificada la nueva sede de la diócesis de Santiago y sede de la Catedral Metropolitana de Guatemala. De tal manera pues que siempre Jesús sacramentado ha acompañado a esta ciudad desde el primero de sus asientos en Isimché, cuando con una misa solemne se funda la ciudad de Guatemala, en 1524, la primer misa que se realiza en el segundo asiento en el Valle de Almolonga y la tercera que sería en el año 1543 con la presencia del Santísimo en el Valle del Panchoy. El pastor de Santiago de los Caballeros, en tiempos de esperanza, en la antigua ciudad de Santiago de los Caballeros, donde las montañas abrazan el cielo y los ríos cantan sus eternas melodías, llegó un hombre de noble corazón y mirada serena, Francisco Marroquín, el obispo que trajo consigo no solo la fe, sino también la esperanza y la luz de la enseñanza. El pastor y su pueblo, con pasos firmes y manos generosas, Marroquín recorrió las calles empedradas de la ciudad, llevando consigo palabras de consuelo y actos de bondad. Sus ojos brillaban con el reflejo de un amor profundo por su pueblo y su voz suave, pero decidida, resonaba como una melodía en los corazones de los habitantes. Las obras de amor, bajo su guía, templos se elevaron al cielo como plegarias de piedra y las escuelas florecieron como jardines de conocimiento. En cada rincón de Santiago de los Caballeros se sentía la presencia de Marroquín, en cada libro que se abría, en cada oración que se susurraba. Él no solo predicaba con palabras, sino que enseñaba con el ejemplo, su vida misma siendo un testimonio de su fe y devoción. El legado del sabio. Marroquín no solo construyó edificios, sino que también edificó almas. Su sabiduría y compasión dejaron una huella indeleble en la ciudad, un legado de amor y conocimiento que trascendió generaciones. En cada piedra de los antiguos colegios, en cada esquina de los sagrados templos, se puede sentir el eco de su espíritu. Un faro de luz. Así, Francisco Marroquín, el pastor de Santiago de los Caballeros, se convirtió en un faro de luz en tiempos de oscuridad, un símbolo de esperanza en tiempos de incertidumbre. Su historia entrelazada con la de la ciudad es un canto eterno de amor y servicio, una leyenda que perdura en el tiempo y en el corazón de aquellos que aún hoy recorren las antiguas calles de la hermosa antigua Guatemala. Esta aldea tan pequeña pero igualmente acogedora antiguamente se conocía como San Juan Bautista.
fue el sitio que eligió para vivir el primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín. La casa que habitó se conserva muy bien, incluyendo los muebles de su habitación. La iglesia, ubicada a la par, es una verdadera joya de la época colonial, pues contiene hermosos retablos. Estando aquí la residencia del máximo jerarca de la época, pasó a denominarse como San Juan del Obispo. El obispo Francisco Marroquín desempeñó un papel crucial en la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy Antigua Guatemala. Su liderazgo y compromiso con la educación fueron fundamentales para la integración y el bienestar de las poblaciones española e indígena. Bajo su guía se construyeron hospitales, escuelas, provocando una relación más armónica. El legado del obispo Francisco Marroquín está vivo aquí en este entorno, recordándonos el valor y la importancia de la fe y la educación para construir una sociedad más justa. Uno de los aspectos fundamentales de la presencia de los contingentes españoles era que usualmente contaban con un capellán que auxiliaba espiritualmente a los soldados. En estas tierras fue el padre Fray Juan de Godínez, un fraile franciscano que fue el que ofició las primeras misas, tanto en la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala, en Izimché, como ocurrió en 1527 en el Valle de Almolonga. Era la costumbre que el escribano levantaba el acta de asiento de la ciudad, trasladada de un lugar a otro, y que se celebrara una misa sagrada para dar gracias a Dios por ese nuevo asiento de la ciudad, que no tiene nada que ver con la fundación, porque como indicamos, la fundación es un hecho único e irrepetible. Lo que ocurre posteriormente en los siguientes asientos es que se levanta un acta que oficializa el asiento de la ciudad. Sin embargo, de acuerdo a la ley de Real Patronato, tenía que ser nombrada una autoridad eclesiástica superior para el Reino de Guatemala. Y enfrentando Pedro de Alvarado el juicio de residencia, ya que fue acusado del maltrato a los indígenas cachiqueles por un gran defensor de los derechos humanos, como lo fue Fray Bartolomé de las Casas, él regresa de ese juicio de residencia victorioso con el título de gobernador y adelantado para cumplir con todas las funciones legales que le correspondía como máxima autoridad en la ciudad de Santiago. Va a producirse entonces un hecho extraordinario y trascendental, ya que Pedro de Alvarado va a proponer que el nuevo obispo de la Iglesia de Guatemala sea el padre Marroquín, quien es ordenado y posteriormente consagrado en una consagración episcopal que es un hecho único e irrepetible también en la América hispánica, que va a ser elevada y convertida a la fe cristiana a partir de este momento en el que finaliza prácticamente el enfrentamiento militar para dar paso a un entendimiento y a un desarrollo más elemental y más enfocado a aspectos sociales y religiosos, en donde da inicio la primera evangelización en Guatemala. Ante la enorme tragedia causada por la inundación, las autoridades deciden un nuevo traslado a la que se conocería como la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala desde el 10 de marzo de 1543. Una ciudad con un trazo impresionante que ha sido admirada a través de los siglos y que permanece incluso hasta nuestros días, pero también que dejó una huella en su época colonial, logrando establecerse así la primera imprenta y también la primera casa de la moneda, entre otras ventajas que presenta la hoy Antigua Guatemala.
decisión de trasladarse al Valle de Panchoy, lugar donde se fundaría la ciudad de Antigua Guatemala, marcó el inicio de una nueva era. Aunque Antigua Guatemala no es el foco principal de esta parte del relato, es importante mencionar el reflejo del esfuerzo de los habitantes por conseguir un lugar más seguro y estable, menos susceptible a desastres naturales, donde la ciudad pudiera prosperar a largo plazo. El traslado de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala desde Izinché hasta Almolonga y finalmente en el Valle de Panchoy es una historia de adaptación y fortaleza. Cada lugar dejó una marca indeleble en la identidad y el patrimonio cultural de nuestra Guatemala. Al caminar por las viejas calles de Ciudad Vieja o explorando las ruinas de Izinché, podemos sentir la presencia de aquellos primeros habitantes y de su legado duradero. Sin lugar a dudas, hoy hemos escuchado relatos impresionantes de una historia que se entreteje con el tiempo y que nos permite demostrar que somos una nación rica en cultura, en tradiciones y que se proyecta hacia el futuro sin importar las adversidades por las que hemos pasado. Así somos los guatemaltecos, auténticos hombres hechos de maíz y que nos proyectamos en este Santiago de los Caballeros de Guatemala, una joya eterna. Sí, Santiago de los Caballeros de Antigua Guatemala, una joya eterna. Y nosotros queremos eternizar ese contacto que hemos establecido en esta primera presentación. Por eso le invitamos para que el próximo sábado, 20 de julio, a las 20 horas, nos acompañen para conocer ese Santiago de los Caballeros de Antigua Guatemala, una ciudad inmortal, aquí, en Canal 3. La próxima semana, acompáñenos por Canal 3 en esta travesía por el tiempo. Descubramos juntos cómo Santiago de los Caballeros ha inspirado a poetas, historiadores y artistas y cómo su espíritu sigue vivo en cada rincón, en cada piedra, en cada sonrisa de sus habitantes.